Ok, se puede ver la pantalla. Sí, doctor. Gracias. Bueno, tengan buenas tardes. Este día vamos a revisar ya los temas del tercer registro y uno de los temas bien importantes que pues conlleva al estudio ginecobstétrico es hablar del aborto, ¿verdad? Recordémonos que el tema es un tema que es de las consultas más frecuentes cuando ustedes estén en la emergencia. Van a notar que la mayoría de consultas, si no es que de 10 a 20 consultas que se puedan tener en 24 horas, pues van a corresponder a alguna clasificación del aborto y por ende es necesario que nosotros conozcamos tanto su definición como su manejo. Les pido que al final de la ponencia hagan sus preguntas, vayan anotándolas o a nivel del chat, pues la pueden hacer también y traten de mantener los audios pues silenciados para evitar interferencias en cuanto a la ponencia. Bueno, hablar del aborto es un tema bastante importante debido a que este ha tenido como un poco más de relevancia a partir de muchos años atrás. Recordémonos que en El Salvador el aborto pues está penalizado. Actualmente no se puede practicar un aborto, ya que este pues a nivel legal, el que lo practica, ya sea el paciente o la persona que le ayuda, sería en este caso un médico, pues pueden tener aplicaciones legales. A nivel legal se considera que el aborto puede tener una pena de hasta 3 a 10 años de cárcel y en el caso de nosotros los médicos, pues si se nos llega a encontrar que hemos practicado un aborto, pues la suspensión de la ejerción del médico. En otros países es completamente diferente, países como Cuba, Estados Unidos, Europa, pues el aborto es completamente legal. Entonces, por eso es importante que nosotros nos adecuemos a la realidad salvadoreña. Así que a nivel salvadoreño, pues el aborto está penalizado. Vamos a definir el aborto, ¿verdad? Como toda aquella pérdida espontánea o provocada. Es decir, que el paciente mismo se ha dejado como tener o ha empezado con síntomas de manera espontánea o que éste pues utilizó algún método para provocarse. Esto es algo que es bien común en ciertas personas, más que todo las adolescentes, donde ellas se provocan el aborto. Eso tiene que ser un embarazo intrauterino. Si nosotros tenemos un embarazo que es extrauterino, pues ya no puede entrar en la definición de aborto, sino que tiene que estar a nivel intrauterino de 22 semanas o menos. Es decir, que podemos llegar a algunos libros, todavía hablan de que se tiene que tener una edad gestacional hasta 20 semanas, pero actualmente la nueva literatura dice que hasta 22 semanas, debido a que hasta esta semana se alcanza un peso de 500 gramos o menos de esta semana, o con un feto que pese 500 gramos o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un embarazo que tenga más o menos 22 semanas o que pese menos de 500 gramos, pues ahí podemos definir que estamos ante la presencia de un aborto. Permítame, creo que se salió de la pantalla. Okay. Sí se ve la presentación, doctor. Etiológicamente, el aborto puede... ¿Perdón? ¿Se mira? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se mira. Sí, doctor. Ok. Actualmente, pues la etiología del aborto tiene muchas causas. Y algo bien importante cuando ustedes a una paciente les consulta, les va a preguntar, doctor, ¿y por qué se me vino el niño? Ustedes tienen que saber qué responder. Pues se ha estudiado que más o menos del 50 al 60% de las causas del aborto son por anomalías genéticas. ¿Qué quiere decir? Que esa gestación, que es menor de 22 semanas o que pesa 500 gramos o menos, pues tiene una anomalía que es incompatible con la vida y por ende el cuerpo la aborta. Es decir, el cuerpo detecta que ese producto no va a ser viable y por ende genera signos y síntomas que la van a llevar a la paciente a abortar. Entonces, lastimosamente, en El Salvador no tenemos un método diagnóstico o una evaluación
cromosómica de los restos ovulares para poder catalogar qué tipo de anomalía genética tenía en el caso que esta sea la causa. En otros países es completamente diferente. Pero sí sabemos que el 60% de los abortos que se vienen o de las amenazas de aborto, pues tienen una anomalía genética como su causa principal. Si no es una anomalía genética, pues es una anomalía endocrina, es decir, del 10 al 15%, y dentro de estas tenemos la diabetes como causa principal que va a llevar a la mamá a tener una amenaza de aborto o un aborto completo o una de las clasificaciones que vamos a tener. Una separación coriamniótica es la tercera causa, bueno, entre las causas principales, mejor dicho, porque pueden ser múltiples, y esta es el hematoma retroplacentario, cuando una paciente se toma un ultrasonido que le reporta un hematoma retroplacentario, estos hematomas tienden a crecer y por ende puede ser una causa que conlleve a que la paciente pues presente su aborto. Lastimosamente, algunas pacientes eh, desde etapas muy tempranas presentan estos hematomas y cuando llegan a semanas un poco mayores, pues el embarazo se aborta. Y es importante que nosotros le hagamos una aclaración a esta paciente porque ella piensa que con ese hematoma posiblemente va a llegar el embarazo a término, pero hay que explicarle que muy probablemente por ese hematoma, más adelante la paciente va a tener un aborto. Las incompetencias cervicales, que no es nada más que un cervix que es demasiado corto y está muy abierto, eso me da a entender que el cervix no es capaz de soportar el embarazo y entre más grande es el embarazo, pues el cervix se abre y el embarazo se aborta. Infecciones, vean que las infecciones solo son del 3 al 5%. Y esto es bien común porque algunos pensamos que la infección de vías urinarias es de las causas más comunes. Y si ustedes ven esta tabla, pues no es cierto. La infección de vías urinarias es de las causas menos frecuentes, casi que menos del 3%. Es más frecuente las infecciones vaginales como causa infecciosa que produce un tipo de aborto. La placentación anormal, como las placentas previas, anormalidades inmunológicas a la cabeza, el síndrome antifosfolípido se ha considerado como una causa o como la causa principal a nivel inmunológico que me va a llevar a una persona a abortar. Ya vamos a ver algo de esto. Alteraciones anatómicas uterinas, menos del 3%, por ejemplo, fibromatosis uterina, úteros dobles, septos uterinos, son como las causas uterinas que nos van a llevar a que un embarazo pues no se logre gestar completamente de manera normal y conlleve al aborto. Y solo menos del 5% son causas desconocidas. Aquellas causas que no sabemos qué pasó son menos del 5%. Entonces, cuando la paciente nos pregunte por qué se le vino el embarazo, pues nosotros tenemos que contestar en base al porcentaje de la frecuencia de estas patologías. Ahora, no es lo mismo un factor de riesgo que una causa. ¿Por qué? En el caso del aborto van a haber factores que pueden ser que conlleven a la paciente a abortar, pero no necesariamente va a predisponer a la paciente a que va a tener ese aborto, sino que puede ser. Es decir, estos factores de riesgo hay que buscarlos para intentar modificarlos y si no los podemos modificar, para intentar disminuir el riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La edad materna avanzada. Pacientes arriba de 35 años se consideran como un factor de riesgo debido a que los óvulos son óvulos un poco más envejecidos, un poco con alguna alteración muy probablemente genética, que cuando se lleva al embarazo pues conlleva una malformación congénita o una cromosomopatía que entra dentro de las alteraciones cromosómicas que son de las mayores causas de aborto. Abortos anteriores, es decir, pacientes que le dicen, mira doctor, yo tuve un aborto en mi embarazo anterior, pues esto la predispone a que muy probablemente en este embarazo pueda tener una de las clasificaciones del aborto y por ende es importante cuidar a la paciente, explicarle los síntomas de riesgo y llevar un control prenatal adecuado. Consumo de alcohol, vean. Tanto el alcohol como la cafeína se consideran como factores de riesgo debido a que pueden dar una predisposición cromosómica, es decir, una alteración genética.
Yo les explicaba en los temas anteriores que las pacientes hacen todo al revés. Cuando no, deberían de protegerse para evitar malformaciones congénitas graves, que son en las primeras 8 semanas, la paciente ni cuenta se da que está embarazada. Entonces se cuida cuando el embarazo está más grande. Esto para una amenaza de aborto o una clasificación del aborto es completamente descabellado. Es decir, que si la paciente no quiere presentar una de las clasificaciones del aborto, necesita cuidarse en las primeras 8 semanas de ciertas sustancias exógenas que pueden causar alguna alteración genética. Dentro de estas, el alto consumo de alcohol de más o menos 5 a 10 botellas al día o el alto consumo de cafeína, más o menos si consideran que entre 5 tazas hacia arriba de café, entre más concentrado sea, pues es peor. Pueden dar algún tipo de complicación a nivel del embarazo. Enfermedades crónicas, vean. Por ejemplo, la diabetes mal controlada, las hipertensas crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades celíacas que son inmunológicas. Todas estas enfermedades crónicas pueden conllevar a que la mamá, al no estar controlada, pueda tener una malformación congénita. O sea, si ustedes ven, los factores de riesgo van a conllevar a una malformación congénita, que es la primera causa por las cuales se dan los tipos de aborto. Pacientes tabaquistas, pacientes que consumen cocaína, pacientes que se embarazan después de haber tenido un parto entre los 3 a 6 meses, como yo les explicaba en el puerperio, que es importante la planificación familiar. Infecciones maternas como la vaginosis bacteriana, ven que es la causa más frecuente a nivel infeccioso. Toxoplasmosis, VIH, sífilis, malaria, gonorrea. Aquí no les ponen la infección de vías urinarias porque no es tan frecuente y es lo que más buscamos en la unidad de salud. Pero si ustedes ven, lo más importante es la colocación de un espéculo para observar infección vaginal, tomar pruebas para toxoplasmosis, tomar pruebas para sífilis, evaluar si ya no hay gonorrea. Es decir, eso es más importante que evaluar una infección de vías urinarias. Sí hay que hacerlo, pero también pensemos en causas infecciosas más frecuentes. Medicamentos como el misoprostol, retinoides, metrotexate, que pueden conllevar a que la paciente tenga una malformación congénita. En el caso del metrotexate y los retinoides, el misoprostol no da malformaciones congénitas. El misoprostol es un medicamento uterotónico, lo que nos va a provocar contracciones uterinas para provocar un aborto. Múltiples abortos electivos previos. Nos comentaba una doctora, ¿verdad?, que en países como Cuba hay pacientes que se practican más de 10 legrados por un aborto, porque como el aborto es legal, la paciente llega embarazada y solamente dice quiero que me practiquen un legrado para aborto. Y han habido pacientes que se han practicado más de 14 legrados. Eso es completamente dañino para el útero, pero la paciente tiene el derecho en otros países. Pero eso la predispone a que entre más procedimientos electivos tenga por abortos previos, pues el útero va perdiendo su capacidad para poder mantener embarazo. Por eso es importante que conservemos a la paciente e intentemos hacer la mínima cantidad de procedimientos quirúrgicos que se pueda para proteger a ese útero, o anomalías uterinas o exposición a toxinas, que son de los factores que ya hablábamos anteriormente. Es decir, que los factores de riesgo pueden conllevar a los factores o a las causas que los que se dé un aborto. Ahora, el aborto tiene una clasificación y es una clasificación múltiple. Vamos a revisar cada uno de manera general, pero con puntos bien específicos para que ustedes puedan detectar en qué tipo de aborto estamos hablando. Lo primero que tenemos va a ser un aborto espontáneo o un aborto completo. Es aquel aborto que pues inició con la paciente con síntomas. Inició con síntomas, también lo llamamos algunos autores amenaza de aborto, ¿verdad? Es como de las causas más frecuentes de consulta de una paciente. Aborto fallido o retenido, aborto inminente, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto recurrente y por último tenemos el aborto séptico, que el aborto séptico no es nada más que lo vamos a ver más adelante, pero es
una complicación de cualquiera de los otros tipos de aborto. Es decir, que una amenaza de aborto se puede convertir en un aborto séptico. Un aborto inminente se puede convertir en un aborto séptico. Un aborto incompleto se puede convertir en un aborto séptico. Es decir, el aborto séptico es una complicación de cualquiera de las otras clasificaciones del aborto. Vamos a empezar hablando de la amenaza de aborto. ¿Qué es la amenaza de aborto? La amenaza de aborto, pues, es un estado que se presenta de manera espontánea en pacientes que tienen 22 semanas de gestación. La paciente va a consultar porque tiene dolores lumbopélvicos, un dolor pélvico, un dolor de manera repentina, un dolor que muy probablemente la paciente lo refiera más lumbar que pélvico, pero es el consulta de la paciente. Además, nos refiere un sangrado que es leve o moderado. La paciente le dice, fíjese que me he cambiado 3 toallas, estoy sangrando, y es como de los síntomas o los signos que nos dice la paciente. Pero a la evaluación clínica, cuando ya yo agarro a la paciente y le hago el examen físico, yo voy a encontrar un útero de tamaño normal, es decir, acorde a la amenorrea de la paciente. Si la paciente tiene 10 semanas de amenorrea o de edad gestacional, pues yo al evaluar el útero lo voy a encontrar de 10 centímetros, es decir, que van acorde. Y cuando le coloco el espéculo, veo que el cervix está completamente normal. No hay modificaciones cervicales, no hay dilatación, no hay apertura del cervix, no veo que salga algún feto por ahí. Es decir, el feto está cerrado, no se ha dilatado, no se ha borrado y puede haber un poquito de salida de sangre, pero el sangrado es escaso. Entonces, si esta clínica se me presenta, yo digo, esta paciente es una amenaza de aborto. ¿Qué vamos a hacer con la amenaza de aborto? Pues la paciente, vamos a catalogar a la paciente porque esta paciente le va a llegar a usted a la unidad de salud, a su clínica privada, llega la paciente al hospital, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es evaluar el estado de la paciente. ¿Está estable o está inestable? Si está estable, pues el manejo es ambulatorio, es decir, yo no voy a ingresar a la paciente. Le voy a decir, señora, pues usted tiene una amenaza de aborto, le voy a explicar los síntomas de alarma y le voy a decir que tenga reposo. Y voy a investigar la causa. Le voy a mandar exámenes de sangre, le voy a mandar exámenes para infección, le voy a mandar un ultrasonido pélvico, ¿verdad? Para evaluar el útero, voy a ver si no es diabética, si no es hipertensa, si no tiene una enfermedad que se conlleve, vea, si, es decir, trato de investigar la causa. Aunque la mayoría, pues ya sabemos que como es cromosómica, no la vamos a encontrar, pero vamos a buscarla. Entonces le tomo un ultrasonido a la paciente o la cito para un ultrasonido. Vaya señora, llega en la noche y usted está en la unidad de salud en Fosalud trabajando. Le llega esta paciente, está estable, vaya señora, va a venir mañana a un ultrasonido aquí a la unidad de salud. Es decir, no la voy a ingresar, no la tiene que mandar al hospital para que yo le tome un ultrasonido a esa misma hora o en ese mismo momento, porque la paciente el manejo es ambulatorio. Usted le cita el ultrasonido a la paciente al día siguiente y el ultrasonido le va a reportar 2, o es normal o es anormal. Si el ultrasonido es normal, entonces usted le lleva sus controles en la unidad de salud especializada con su ginecólogo. Si la ultrasonido es anormal, porque algo no está bien, usted va a evaluar. Y lo ideal es que eso anormal se repita en 2 semanas, ¿verdad? Entonces ahí entramos al otro ítem. Si la paciente está inestable, usted la va a referir. Ya le llega a la unidad de salud, usted la encontró inestable porque está sangrando, porque tiene mucho dolor, porque encontró un riesgo social, la paciente vive demasiado lejos, entonces usted la va a referir para ingresarla al segundo nivel, ¿verdad? Es decir, que se ha complicado de la patología del aborto o de la patología que la paciente tiene. Si, por ejemplo, es diabética y llega como amenaza de aborto y usted le encontró un hemoglucotest high, o le encontró una glicemia elevada arriba de 200, 300, 400,
la paciente tiene una complicación de su enfermedad, entonces usted la refiere. No porque el aborto o la amenaza de aborto sea la causa principal, sino porque de su patología sea complicado. Entonces usted la refiere. Yo la voy a recibir y yo la voy a ingresar. Y lo que yo voy a hacer es que le voy a tomar un ultrasonido, muy probablemente en ese momento o en 2 semanas. Si el ultrasonido control, que es en 2 semanas, está normal, pues le llevamos el control o la mando a la unidad de salud. Si es anormal, pues voy a continuar el manejo en el hospital. Esto es importante para que no se les olvide cuando se vayan a la unidad de salud, porque casi siempre refieren a las pacientes eh, por amenazas de aborto estables, hasta con sueros, y la paciente llega completamente sin síntomas. Ustedes lo han visto en la emergencia. Esto hay que evitarlo porque a la paciente usted la está exponiendo, vea, le está intentando como cambiar o le está poniendo en riesgo si usted la manda en la madrugada, si usted la manda a medianoche. La paciente a veces hace lo posible por llegar y nosotros la evaluamos y a veces le damos el alta. Y la paciente queda en el hospital esperando que amanezca para poder irse a su casa. Esto se puede evitar si hacemos una evaluación clínica adecuada. Si es una amenaza de aborto y es estable, cítela al día siguiente. Y déle las recomendaciones que evite tener relaciones sexuales, que tenga reposo, que no ande levantando cosas pesadas, que mantenga reposo por 3 días y que llegue a su ultrasonido control. El aborto inminente. El aborto inminente, por definición, va a ser aquella paciente que, igual que la amenaza de aborto, llega por dolor, llega por amenorrea, llega por sangrado, pero cuando nosotros evaluamos o hacemos el examen físico, encontramos que encontramos un cervix que va a estar completamente abierto, es decir, un cervix que esté dilatado. Eso da a entender que el cervix se ha aperturado y que permite la salida de las membranas ovulares, que en este caso van a estar íntegras. O sea, el aborto inminente lo que tiene es un cervix abierto, pero las membranas ovulares están íntegras. Y el feto tiene 2 opciones: o está vivo o está muerto. Es decir, la frecuencia cardíaca fetal, pues en este caso puede estar presente o puede estar ausente. Y le mandamos los exámenes de laboratorio y más que todo la beta HCG para diagnosticar el embarazo a nivel de laboratorio, y va a estar positivo. Es decir, nosotros tenemos los mismos síntomas que tenía la amenaza de aborto, pero cuando le colocamos el espéculo, el cervix ya está abierto. Entonces, eso hace que la catalogación de este embarazo se cataloga como un aborto inminente. El aborto inevitable. El aborto inevitable es lo mismo que vimos anteriormente. La paciente llega con dolor, con amenorrea, con sangrado, con todos esos síntomas como la amenaza de aborto o el aborto inminente, pero al hacer el examen físico, nosotros encontramos un cervix dilatado y hay ruptura de las membranas ovulares. Es decir, la paciente va porque dice, yo vengo porque tengo dolor, tengo sangrado y boté agua. Es decir, hay hidrorrea. Entonces, cuando hacemos la evaluación, notamos que esas membranas están rotas y decimos entonces que el aborto se clasifica como un aborto inevitable. Inevitablemente se va a venir. Es decir, que la paciente tiene que entender que ese embarazo no hay forma de detenerlo. La paciente a veces dice, es que yo vine para que me detengan el embarazo porque yo quiero seguir embarazada, porque mi niño está chiquito, porque ponen muchas cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a decirle, señora, usted ha botado agua, su
útero se ha abierto, el cervix se ha abierto y por ende el embarazo o el aborto se va a dar. Por eso se llama inevitable. ¿Qué significa inevitable? Que nadie va a poder hacer nada para evitar que ese embarazo se venga. Y el inminente, por eso se llama inminente. Inminentemente se va a venir. Nada va a poder hacer que se detenga, ¿verdad? Inminentemente, en algún paso de horas, ese embarazo pues se va a venir. A la ecografía, el cervix va a estar abierto, la frecuencia cardíaca del feto puede estar vivo, puede estar muerto, como el aborto inminente, y no hay líquido amniótico. Y en los exámenes de laboratorio, pues la beta-HCG, al igual que la anterior, está positiva. Permítanme. Creo que puedo compartir, Graciela. Permítame, creo que se cerró. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Vale, entonces, ya hablamos del aborto inevitable. El aborto incompleto, pues por definición, va a ser lo mismo que vimos anteriormente. La paciente llega por amenorrea, llega por sangrado, pero el sangrado es un poco más abundante, es decir, es moderado a severo. Y el dolor pélvico es más, tiene una mayor intensidad, es moderado a severo. Y la paciente, cuando nosotros hagamos la evaluación pélvica o la colocación del espéculo, vamos a observar restos ovulares. Es decir, yo pongo el espéculo, veo el cervix y yo lo que noto es que del cervix están saliendo restos ovulares. Pero le tomo un ultrasonido, ¿verdad? Para evaluar todo el embarazo, porque es parte de la evaluación. Y el ultrasonido me reportan que hay restos ovulares también adentro del útero. Es decir, se llama incompleto porque la mitad yo la pude ver que se salía del cervix, pero como el útero yo no lo puedo ver, pero la mitad queda dentro del útero también. Eso es cuando decimos estamos ante un aborto incompleto. A veces no necesitamos ultrasonido para poder diferir o poder dilucidar que adentro han quedado restos ovulares, porque si la mitad de los restos han salido, yo como ginecólogo voy a creer que adentro también hay restos del embarazo. Entonces lo catalogo, aunque no tenga ultrasonido, como un aborto incompleto. Si yo le tomo una beta-HCG, también va a salir positivo. Entonces a este le clasifico como un aborto incompleto. Y está el aborto espontáneo o completo, como su nombre lo dice. Por definición, la paciente me va a decir o me va a referir historia de que tuvo, oigan la palabra clave, tuvo
dolores lumbopélvicos, tuvo sangrado abundante, tuvo salida de restos. O sea, fíjese que boté como carne molida, doctor. Me salió bastante y aquí lo traigo. A veces ahí le dice. Pero es la historia. Porque cuando usted la interroga, aquí dice, al momento de la consulta, la paciente refiere escaso dolor y escaso sangrado. Eso se llama metrorragia. Al examen físico, el útero es normal, el tamaño es normal, el cervix es normal, no hay modificaciones. Y cuando le tomo un ultrasonido, el endometrio me reporta un tamaño de 15 milímetros, no hay un embarazo intrauterino y los anexos están normales. Es decir, es un ultrasonido normal. Son aquellas pacientes que nosotros catalogamos como un aborto completo, o sea, todo lo verificó en su casa. Que cuando yo le hago el examen físico, no encontré nada. Y le digo, vaya señora, venga mañana para que se tome un ultrasonido para evaluar si todo lo que usted tenía dentro del embarazo, pues se salió. Llega la paciente el día siguiente con un ultrasonido que le reporta útero vacío. Es decir, ya no hay nada. Muy probablemente ese aborto está completo. Algo clave. Aquí, si ustedes le ven, no les he puesto examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque la beta-HCG o la hormona coriónica humana le va a salir positiva. Se ha descrito que después de presentar un aborto completo, la beta-HCG va a tener resultado positivo en las primeras 2 semanas. Quiere decir que si usted, porque ya nos ha pasado, la paciente tiene un ultrasonido que está vacío el útero, tiene un examen físico que está normal, pero lleva una prueba de embarazo que le dejó el médico de la unidad de salud positiva. No, doctor, yo sigo embarazada, yo sigo embarazada, yo sigo embarazada, porque mire la prueba, está positiva, pero tienen un ultrasonido que todo está normal, que el embarazo no se ha alojado fuera del útero, pero lastimosamente es porque la beta-HCG le va a salir positiva siempre. Y eso quédese grabado en su mente, que 2 semanas después de haber presentado un aborto va a seguir saliendo la prueba positiva. Alguna literatura dice 4 semanas. Por eso no hay que mandarle beta-HCG si estamos seguros con un ultrasonido y por clínica que el aborto se ha expulsado de manera completa. El aborto fallido o el aborto retenido. ¿Qué es el aborto fallido? Es un aborto en el cual se ha producido la muerte del producto o del feto adentro de la cavidad uterina, pero no se ha expulsado. Es decir, no se ha presentado los signos y síntomas, sino que la paciente es asintomático o muy probablemente un sangrado escaso. Pero cuando yo le tomo un examen físico o hago el examen físico, el útero es de tamaño normal o menor a la menorrea, porque el embarazo cuando ya tiene un feto que está muerto, deja de crecer. Entonces, el útero es del mismo tamaño si el aborto o si la muerte ha sido reciente o deja de crecer si la muerte está muy tardía, porque la menorrea va a seguir teniéndola. Hemos tenido pacientes con amenorrea de 20 semanas, pero el útero mide 12 semanas, 10 semanas. Es porque a esa semana falleció muy probablemente el feto y la paciente nunca se hizo un ultrasonido control que le reportara eso. Y la ecografía reporta que es un embrión mayor a 5 milímetros, pero la frecuencia cardíaca fetal está ausente. Es decir, se llama aborto fallido retenido o diferido también, porque sigue dentro del útero, pero no se ha expulsado. Ya vamos a ver el tratamiento. Y el aborto habitual o recurrente, que es otro tipo de aborto, pues este más que todo es una historia. Es decir, por definición va a ser aquella paciente que tiene abortos a repetición. Más o menos se ha descrito que entre 3 abortos en adelante de manera consecutiva, espontáneos, se cataloga a la paciente como una abortadora recurrente o una abortadora habitual. Lastimosamente, el diagnóstico es bastante difícil porque la etiología es bastante difícil. ¿Cuál es la causa principal por qué las pacientes aborten a cada rato?
anomalías cromosómicas paternas, ¿verdad? Es decir, la mamá y el papá, cuando combinan sus gametos, generan una malformación congénita en todas sus concepciones, porque hemos tenido pacientes que con la misma pareja ha tenido más de 3 o 4 abortos, pero cambian de pareja y ese embarazo es normal. Es raro, porque dice que la etiología es del 0.5 al 1% de todas las mujeres embarazadas. Es bastante raro, pero puede pasar. Es decir, que cuando se combinan los gametos, son gametos que van a ser malformaciones o anomalías cromosómicas. Y pues en este caso, nunca se va a lograr un embarazo porque son los mismos papás que están teniendo la combinación anormal de sus gametos. Y la otra causa es una de las enfermedades inmunológicas que yo les mencionaba al principio, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, conocido como SAF. Se ha descrito que el SAF o el síndrome antifosfolípido son complicaciones trombóticas. Es decir, estas pacientes hacen trombos que se implantan en la placenta, acortan o cierran el paso sanguíneo hacia el feto y el feto, al no llegarle sangre por los vasitos de la placenta, pues se aborta o se muere. Entonces, esa es de las complicaciones más difíciles de tratar. El diagnóstico es un poco difícil, la paciente necesita un especialista, un ginecólogo o un perinatólogo para poder tratar esta complicación y que la paciente se pueda embarazar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por anamnesis. Señora, ¿cuántas veces ha abortado? 3, doctor. ¿Y los 3 han sido consecutivos? Sí. Diagnóstico, aborto recurrente o aborto habitual. Y al examen físico, pues, obviamente como la paciente no está embarazada, sino que es la historia, yo voy a descartar que no haya una anormalidad de las que vimos como causas que me estén provocando también los abortos. Anomalías anatómicas, enfermedades endocrinas como la diabetes, enfermedades sistémicas como el SAF, ¿verdad? Como alteraciones hipertensivas, es decir, hago un estudio completo para catalogar a una paciente como una abortadora recurrente. Estas son las causas recurrentes, vea. Dijimos que la causa más frecuente es autoinmune, aquí lo están, ¿ve? Del 15 al 20%, que es más que todo el síndrome antifosfolípido, pero hay otras causas, genéticas, endocrinas, ¿verdad? Trombofilias hereditarias, iatrogénicas e idiopáticas, que es aquí sí, cuando hay una abortadora recurrente, la mayor frecuencia, pues tienen una causa desconocida. Bueno, hoy vamos a hablar cómo tratar en los abortos. Ya dijimos que el aborto o la amenaza de aborto, ¿cómo la vamos a tratar? Ambulatoriamente, si la paciente está estable, reposo, recomendaciones, etcétera. Ultrasonografía al día siguiente. Está inestable por alguna complicación del embarazo o una complicación de la patología materna o tiene riesgo social, referencia al segundo nivel. Ahí no nos perdemos. El aborto fallido, vamos a empezar por aquí. Dijimos que el aborto fallido o aborto retenido o aborto diferido va a ser aquel donde el feto sigue adentro del útero, pero no hay modificaciones cervicales y la paciente es asintomática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a la paciente en algunos casos, porque hay otros casos que le podemos dar manejo conservador, ya le voy a explicar un manejo médico. En este ingresamos a la paciente, le dejamos su dieta, el reposo relativo y le damos misoprostol. El misoprostol ya vimos en la clase de farmacología que es un uterotónico, que la dosis va o la tableta viene de 200 microgramos y que el útero, si es menor de 12 semanas, le vamos a dar una tableta vía oral o vaginal cada 6 horas en número de 3. Es decir, ingreso a la paciente y le doy misoprostol, una tableta cada 6 horas en número de 3. Si es mayor a 12 semanas, voy a hacer lo mismo. Una tableta cada 6, pero aquí hasta expulsar el producto. Pueden ser 4 dosis, 5 dosis, 6 dosis, 7 dosis, hasta que lo expulse, porque el embarazo está muy grande. Entonces yo necesito que lo expulse. Entonces por eso damos misoprostol
hasta que se verifique la expulsión del producto. Puede ser con una, pueden ser con dos, pueden ser con 5. Ahí va a depender de la paciente. Le damos analgésicos, diclofenac o ibuprofeno, cada 8, y tomamos exámenes de laboratorio. ¿Ven? Hemograma, tipeo sanguíneo, glicemia, prueba de la sífilis, examen de orina, tiempos de coagulación y fibrinógeno, para buscar complicaciones del aborto. Ya vamos a ver que la complicación más temida es el aborto séptico, donde el hemograma pues, va a reportarnos leucocitosis. Por eso hay que tomarle el hemograma. O si la paciente está anémica porque está sangrando, hay que reportarle hemoglobina. O si el BDRL está positivo, es decir que la paciente tiene sífilis, hay que tratarla porque la causa de ese aborto puede ser una malformación congénita causada por la sífilis. Y aquí dice, ve, si existe sífilis, si existe IBU, si existe infección vaginal, pues brinde tratamiento. Realice el legrado. Puede ser de 2 tipos. AMEU, que significa aspirado manual endouterino, o instrumental, que se llama LUI, legrado uterino instrumental. Cuando se expulsa el producto de la concepción. Antes del procedimiento, explica a la paciente que es probable que se requiera un segundo legrado para limpiar la cavidad uterina, pero casi siempre lo hacemos con el primer legrado. Y hay que enviar los productos a patología. Les decía que existe el manejo médico. Este es el manejo de lineamiento del Ministerio de Salud. Es el que ustedes van a cumplir. El Ministerio de Salud también nos dio otro lineamiento que ahí existe en los lineamientos de ginecología del manejo del aborto, donde nos dice que podemos manejar el aborto de manera expectante. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le toma los exámenes de laboratorio a un aborto fallido y si están normales, usted la cita en una semana. Le vuelve a tomar exámenes de laboratorio y si están normales, la cita una tercera semana. Es decir, la cita en 3 semanas. Si a las 3 semanas no ha verificado la expulsión del producto, usted hace este manejo, o sea, la ingresa para ponerle misoprostol. Pero nosotros creemos o se ha descubierto que con el tiempo la paciente va a empezar a presentar contracciones uterinas para expulsar el producto. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que adentro del útero hay un producto que está muerto. Entonces, ¿qué lo va a hacer? Expulsarlo. Entonces, hay ciertas condiciones, ¿verdad?, que van a hacer que en esa semana que la paciente usted la despachó para que tenga un manejo expectante, usted le explica, vaya señora, en esta semana que se va a ir, puede tener dolores, puede tener sangrado y puede expulsar el producto. Y cuando lo expulse, se viene con el objetivo de no darle medicamento, porque cada medicamento conlleva un riesgo. Entonces hay que intentar disminuir el riesgo. Algunas pacientes dicen, doctor, y se me va a engangrenar el útero, se me va a complicar, me voy a morir, se me va a infectar, etcétera. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a las pacientes, la única forma que usted se enteró que su embarazo ya no es viable o que su feto está muerto es con un ultrasonido. Si usted nunca se lo hubiera hecho, nunca se hubiera dado cuenta que su embarazo ya no era viable. Entonces, así como espero para el ultrasonido, así puede esperar una semana teniendo exámenes normales para esperar expulsar el producto. Si le tomo exámenes y salen anormales, sale con anemia, sale con leucocitosis, sale con los tiempos prolongados, el BDRL positivo, la glicemia alta. Si estos exámenes salen anormales, entonces la ingreso para darle manejo activo, es decir, con misoprostol intrahospitalario. El aborto inminente. Dijimos que el aborto inminente era cuando no había modificaciones cervicales, pero no había ruptura de membranas, o sea, las membranas estaban íntegras. Según el lineamiento, lo que usted va a hacer es que va a observar y va a dejar evolucionar. Es decir, no le va a hacer nada. Si el feto está vivo, usted no le va a hacer nada, porque no le puede poner ningún medicamento a un feto vivo. Y esto lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque el aborto está penalizado. Si un feto está vivo, usted no puede
darle medicamento para expulsarlo, porque el feto está vivo. O sea, lo va a ingresar y lo va a dejar que evolucione. Si usted considera que una de las causas es la incompetencia cervical, o si cuando se evalúa es la incompetencia cervical, la causa principal va a ser un cerclaje. Pero esto lo decide el ginecólogo. Si el feto está muerto, es decir, usted le rastreó y está muerto y es un aborto inminente porque las membranas están íntegras, ¿qué va a hacer? Le va a poner oxitocina porque el feto ya está muerto. Le va a poner oxitocina, 1 litro de Harman con 20 unidades a 20 gotas por minuto, hasta que expulse el producto. Y después que expulse el producto, usted le va a hacer un legrado, ya sea por AMEU o ya sea por instrumental. Si es mayor a 12 semanas, instrumental, y menor de 12 semanas, AMEU. Y le va a dar un analgésico que es diclofenac, 1 ampolla cada 12. No olvidar pesarlo, ¿verdad? Cuando se expulsa el feto, hay que pesarlo, si es un feto grande, para ver el peso, si es mayor a 500 gramos o menor. El aborto inevitable. El aborto inevitable, como su nombre lo dice, inevitablemente se va a venir porque las membranas están rotas. ¿Qué va a hacer usted? Le va a poner misoprostol, así como lo hizo en el aborto fallido. Si es menor de 12 semanas, 1 cada 6 en número de 13. Si es mayor a 12 semanas, 1 cada 6 hasta que se expulse el producto. Si las condiciones cervicales son favorables, es decir, la paciente tiene el cervix bien abierto, solamente no ha expulsado el producto y es mayor de 12 semanas, usted le va a poner oxitocina, así como en el aborto inminente, 1 litro con 20 unidades a 20 gotas. Le pone analgésico, le toma exámenes, porque como rompió las membranas, el riesgo de un aborto que se infecte es alto por las bacterias vaginales. Entonces aquí le toma, aparte del hemograma, proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación. Cuando expulsa el producto, usted le hace un legrado y no hay que olvidar pesarlo. Y hay que vigilar, como rompió las membranas, signos y síntomas de infección. El aborto incompleto, ¿qué vamos a hacer? Ya dijimos que en el aborto incompleto la mitad de los restos están dentro del útero y la mitad se ha expulsado, pero como esa mitad que está adentro puede causar mucho sangrado, usted le va a canalizar 1 o 2 venas con catéter número 18. ¿Dónde lo va a canalizar? En la unidad de salud, ¿verdad? Es decir, llega una paciente a la consulta de la unidad de salud o a su clínica privada como un aborto incompleto porque la mitad de los restos ya salieron y la mitad están adentro, esa paciente va a sangrar, ya sea no está sangrando ahorita, pero va a sangrar en algún momento. Entonces usted se adelanta y le canaliza 1 o 2 venas. Vaya enfermera, tómele 1 vena con catéter 18 y póngale un suero. ¿Por qué? Porque si empieza a sangrar y la paciente se choca, cuando usted llegue al hospital, la vena va a ser bien difícil tomarla. Entonces no le vamos a poder colocar líquidos endovenosos ni hemoderivados para poder recuperarla y muy probablemente la paciente puede fallecer. Entonces tiene que canalizarle 1 o 2 venas si la catalogó como un aborto incompleto. Va a enviar las muestras al laboratorio, lo mismo, hemograma, aquí prueba cruzada, porque a veces puede que hay que transfundirla, tiempo de coagulación y glicemia. Si la paciente está sangrando demasiado, pues usted le va a poner oxitocina o misoprostol, que aquí le va a poner 20 unidades de oxitocina a 20 gotas o misoprostol 4 tabletas vía rectal. Le pone analgésicos y hay que hacerle un legrado, ya sea manual o AMEU o instrumental o LUI. Y le va a transfundir hemoderivados si lo amerita. Ahora, el aborto séptico. Dijimos que el aborto séptico, ya para finalizar, es una complicación de cualquiera de los otros tipos de aborto. De una amenaza de aborto se puede hacer aborto séptico. De un aborto diferido, de un aborto inminente, de un aborto inevitable, de un aborto incompleto, estos 5 pueden conllevar a un aborto séptico. ¿Ya? Entonces, el aborto séptico es nada más que una subclasificación de los demás. Por definición, va a ser aquel aborto que cursa con una infección intrauterina,
y se va a caracterizar porque la paciente reporta fiebre y los restos ovulares que la paciente está expulsando, en este caso son fétidos. Si es un aborto diferido, es decir, el cérvix está cerrado, o es una amenaza de aborto, que el cérvix está cerrado, pero la paciente reporta fiebre, nuestra sospecha diagnóstica es un aborto séptico. Por clínica, la paciente va a consultar por amenorrea, fiebre, dolor pélvico y puede haber expulsión de restos o no. Ahí lo ponen. Por eso es que a veces, no, doctor, pero es que los restos no estaban fétidos. Por eso no lo podemos catalogar como un aborto séptico. Eso no es cierto, porque la definición dice que puede o no haber restos ovulares fétidos. Entonces, hay que tener bien presente que la clínica es la importante, la fiebre, el dolor. Si una paciente tiene fiebre, hay algo infeccioso que se lo está provocando. Ecográficamente, pues se puede observar una cavidad uterina con restos, con colecciones, o no se puede observar nada. Y eso no hace el diagnóstico de aborto séptico. El aborto séptico se cataloga en grados. Existe grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo de del tamaño o de donde se extiende la infección. Si se extiende solo al útero, es grado 1. Si se extiende al útero y a los anexos, es grado 2. Si se extiende al útero, los anexos y la pelvis materna y el abdomen, ¿verdad? Es grado 3. Y si la paciente entró la infección a la vía sanguínea y provocó una infección sistémica, la paciente está en shock séptico. Y esto me cataloga al aborto como un grado 4. Este es un cuadrito que es bien bonito porque ponen todos los 4 tipos, el grado del aborto y cuáles los signos y síntomas que me van a presentar. Y lo cataloga como un examen clínico y el examen de gabinete. Clínicamente, los 4 van a consultar por una clínica de aborto. ¿Cuál es la clínica de aborto? Amenorrea, dolores lumbopélvicos, sangrado vaginal. Todos tienen factores predisponentes, como cualquiera de los otros abortos. Mamás hipertensas, diabéticas, cromosomopatías, malformaciones uterinas, infecciones vaginales, sífilis positiva. Es decir, todos tienen factores predisponentes. Fiebre, del 1 al 4 va a haber fiebre en el aborto séptico. Secreción uterina purulenta, en el grado 1 va a haber. Pero en el grado 2, 3 y 4 puede que no haya secreción purulenta. ¿Por qué? Porque como la infección ya se extendió a los anexos, el pus ya no cae o sale por el cérvix y se mira en la vagina, sino que se está cayendo por las trompas de falopio, están cayendo a la cavidad pélvica y abdominal. Entonces puede que yo no lo vea porque el pus en vez de salir por abajo sale por arriba. Pero no me quita, si yo no lo veo, pero la paciente tiene fiebre y todos los demás síntomas, es muy probablemente ya no es un grado 1, sino que es un grado 2 al 4. Sensibilidad uterina. En el grado 1, pues solo es en el útero porque es el único que está afectado. Pero en el grado 2, 3 y 4 es una sensibilidad generalizada. Es decir, duele el útero, duele los anexos, duele el abdomen, duele las fosas ilíacas, duele el hipogastrio, etc. Signos de peritonitis, solo en el 3 y el 4. Signos de choque, solo en el 4, porque dijimos que el 4 es choque séptico. Y cuando yo le tomo un ultrasonido a la paciente, vea, porque yo la sospecho que es un aborto séptico, en el grado 1 puede reportarme restos si es un aborto incompleto. Pero si es un aborto de los otros tipos, pues me va a reportar el feto completo. Pero yo le vuelvo a repetir, no me quita, si reporta solo el feto, que no estemos ante un aborto séptico. En el grado 2 lo mismo, y en el grado 3 y 4, aparte de reportarme restos, pueden reportarme colecciones pélvicas, porque el pus, porque este pus, se está saliendo hacia nivel de la pelvis materna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo más importante? O sea, viene una paciente con los síntomas del aborto. Tiene fiebre. Al examen físico hay dolor. Yo digo, es un grado 1, es un grado 2, es un grado 3, es un grado 4, porque es un aborto séptico. Entonces, desde la unidad de salud tenemos que saber
qué vamos a hacer o si llega al hospital. Lo primero es que hay que ingresarlo. Si es un aborto séptico grado 1, hay que ingresar a la paciente. Hay que dejarle nada por boca, hay que monitorear los signos vitales y le vamos a canalizar una vena con una solución cristaloide. En este caso, suero Harvard. Tomamos exámenes de laboratorio como cualquiera de las clasificaciones del aborto, hemograma, tipeo, tiempo, fibrinógeno, proteína C reactiva, VIH, BDRL, examen de orina. Si hay fiebre, le damos medios físicos y acetaminofén como antipirético. Y le colocamos heparina. ¿Por qué? Porque el aborto séptico puede generar trombosépticos que se van a ir o van a viajar hacia todo el torrente sanguíneo. Entonces es importante que usted le ponga heparina. Si está en la unidad de salud, tómenmele una vena y pónganmele heparina. ¿Cuánto? 5.000 unidades subcutáneo cada 12 horas para evitar que la paciente vaya a hacer un tromboséptico. Y le pone un antibiótico. La antibiótico-terapia pues va a ser ampicilina 1 gramo cada 6 y si es alérgica a la penicilina, usted le va a poner gentamicina 80 intramuscular cada 12 o 160 cada día porque es la suma de las dos dosis o amicacina 500 intramuscular cada 12, ¿verdad? Si es alérgica a las penicilinas. Y se debe monitorizar estos dos medicamentos en pacientes que tienen creatinina alta. ¿Vea? Si tiene creatinina alta, ya no utilizamos gentamicina ni amicacina, sino que clindamicina. Y realizamos un legrado, porque aquí el tratamiento es sacar ese resto que está adentro que está provocándome el aborto, que me está dando un proceso infeccioso. Si el cervix está cerrado, ¿vea? Porque es un aborto fallido, que se me hizo aborto séptico, pero el cervix está cerrado, no le puedo hacer un legrado. Necesito darle misoprostol para que se ablande el cervix, para que se abra y que me permita entrar a la cavidad uterina y hacerle un legrado endouterino. Si ustedes ven, aquí no dice AMEU, y este es un punto clave. El aborto séptico no se le hace AMEU, que es el aspirado manual. Se le hace legrado endouterino instrumental. ¿Por qué? Porque yo me estoy enfrentando ante un aborto séptico y tengo que cerciorarme de sacar todos los restos ovulares porque esta es la causa del proceso infeccioso. Mandamos estos productos a patología y hay que vigilar el aparecimiento de las complicaciones más temidas del aborto séptico, que es la CID, el choque séptico y la trombosis venosa pélvica, para lo que le ponemos heparina. Vemos si tiene la antitetánica, ¿vea? Y si es RH negativa la paciente en su tipeo, pues le cumplimos inmunoglobulina, 300 microgramos intramuscular en número de 1. Ahora, yo catalogo el aborto séptico grado 2. Hago lo mismo que en el grado 1. Ingresarla, nada por boca, los signos vitales, pero aquí le coloco sonda. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a hidratarla. Si ustedes ven, ahí dice balance hídrico y diuresis cada hora, donde cada hora debe ser mayor a 30 cc la orina de la paciente. Y yo canalizo 2 venas o una vena y le pongo Harman 500 a chorro. Y después 40 gotas por minuto cada 8 horas. O sea, tengo que estar hidratando a la paciente. Y para eso me sirve la zona transuretral, para verificar que los líquidos que yo le estoy metiendo a la paciente, pues lo esté evacuando por la orina. Tomamos exámenes de laboratorio los mismos. Si hay fiebre, ponemos antipiréticos, ponemos la heparina profiláctica y aquí ponemos 2 antibióticos. Podemos poner ceftriaxona, que es el primer escoge, 1 gramo cada 12, o si no hay ceftriaxona porque está agotada en el hospital, ponemos ampicilina 1 gramo cada 6 más gentamicina 800 cada 12 o 160 cada día. O si no hay gentamicina, amicacina 500 cada 12. Entonces aquí ponemos 2 antibióticos. O ceftriaxona, que es un medicamento contra gram positivo y gram negativo, para proteger a la paciente porque ya la infección ya está en el útero y en los anexos. Realizar siempre un legrado hasta estabilizar a la paciente, es decir, si una paciente está complicada, pues hay que estabilizarla y siempre envíe el producto de la concepción extraído durante el legrado para estudio anatomopatológico.
Esto con la idea de poder hacer un estudio cariotípico, pero ya sabemos que en algunas, pues lastimosamente hospitales, no se cuenta con estos estudios porque son muy caros. Lo mismo que en el grado 1, vigilar el aparecimiento de las complicaciones, cumplir la antitetánica si no está completa y si es RH negativa en el tipeo sanguíneo, pues cumplir inmunoglobulina de 300 microgramos intramuscular en número. El grado 3 y el grado 4 son los más temidos, porque ya dijimos que en el grado 3 ya es una infección de pelvis y abdomen, y en el grado 4 ya es una infección sistémica, o sea, un choque séptico. Aquí la paciente va a presentar hipotensión, taquipneica, oligúrica, letárgica, alteración del sensorio, confusión mental, porque son los signos clásicos que la paciente se está complicando. Aquí canaliza 2 venas con catéter número 18 y empieza a expandirle líquido. Le pone cristaloides, Hartmann o solución salina. Y le toma, aparte de los exámenes que ya vimos, pruebas hepáticas, ¿verdad? Es decir, TGO, TGP, bilirrubinas, electrolitos, tiempos de coagulación, pruebas renales como ácido úrico, creatinina, nitrógeno ureico, una prueba del tubo, que es la prueba del IWAI, urocultivos, hemocultivos, es decir, aquí la paciente, como está complicada, usted va a tomarle toda la batería de exámenes que se puedan, con la idea de ver qué sistemas se van a ir alterando. Si está alterado el sistema renal, el sistema hepático, el sistema sanguíneo, el sistema coagulatorio, es decir, cualquier tipo de los sistemas manda exámenes completos. Si usted está en la unidad de salud, obviamente no lo va a poder hacer porque no cuenta con un laboratorio, pero por lo menos si usted la dejó como grado 3 o grado 4, póngale las 2 venas, canalice las 2 venas y póngale soluciones en las 2 venas. Brinde soporte ventilatorio si es necesario, obviamente si la paciente pues en la unidad de salud es bien difícil ventilarla, pero usted tiene que prepararse para cualquier cosa en la unidad de salud. Coloque la sonda vesical permanentemente más que un colector. Hay que verificar la diuresis cada hora y cumplir 2 antibióticos. Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas y metronidazol 500 endovenoso cada 8. Es decir, aquí le ponemos antibióticos para cubrir a la paciente en todos los sentidos, para gram positivos, gram negativos y anaerobios, para lo que sirve el metronidazol. Y referir a tercer nivel. No me la vaya a estar mandando a Sacamil, porque Sacamil es segundo nivel. Usted la tiene que mandar, si desde la unidad de salud la catalogó, al Hospital Nacional de la Mujer. Y si nosotros en Sacamil la detectamos, pues la mandamos también al Hospital Nacional de la Mujer, porque estas pacientes van a necesitar cuidados intensivos o una unidad de cuidados intensivos. Por eso que como en los segundos niveles no contamos, hay que referirla al tercer nivel. Y el seguimiento y control debe ser en el eco familiar al alta, ¿verdad? Cuando la paciente se vaya de alta del hospital, pues usted le tiene que dar seguimiento a la paciente en su domicilio o llegar a la unidad de salud para que usted esté viendo la evolución de las pacientes. Algunas pacientes por un aborto séptico grado 3 o 4 terminan en histerectomía. Es decir, quitamos el útero porque está tan infectado que si no lo quitamos, la paciente se va desmejorando o no resuelve su cuadro clínico. Entonces, vean que una paciente puede infectarse, puede complicarse. Imagínense si tiene 15 años, 16 años y es su primer embarazo y es un aborto séptico. Hay que quitarle el útero. Si es un grado 3 o un grado 4, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos. ¿Por qué? Porque ese es el foco infeccioso. Entonces, ¿cómo llegó a grado 3 y grado 4? Yo siempre les he dicho, para llegar a grado 3 y a grado 4 tuvo que pasar por grado 1. Y para pasar por grado 1 tuvo que haber consultado en su primera ocasión por una amenaza de aborto o una de las clasificaciones del aborto. Quiere decir que el aborto séptico es prevenible si nosotros hacemos buenos diagnósticos. Y esto no es nada más que pues un cuadro resumen, ¿verdad? De todos los síntomas del aborto, la amenaza de aborto, el aborto completo, el aborto incompleto, pero que ustedes pues ya lo vieron, lo hemos detallado en la ponencia. Igual esta presentación se la voy a hacer llegar con el doctor Martí para que ustedes puedan tener la ponencia completa y poder revisar este cuadro resumen también.
Bueno, eso es lo que les traía con lo que respecta a aborto y aborto escéptico. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que me puedan en este momento hacer saber y con mucho gusto yo se la voy a contestar. Doctor, yo tengo una Mande. duda. En cuanto al shock séptico, ¿habría un tiempo promedio en el que se llega a este? Más o menos se ha catalogado que para shock séptico anda entre 48 a 72 horas después de que se inició el proceso del aborto grado 1. Es decir, que después de que la paciente consultó en grado 1, pasó 3 días de 48 a 72 horas, o sea, hasta 3 días para que la paciente llegara a un shock séptico. O sea que no es tan tardado, sino que es bastante rápido porque la infección avanza bastante rápido. Entonces, sí es importante que nosotros hagamos un diagnóstico temprano para evitar que llegue a aborto séptico grado 4. Ok, gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. En las causas del aborto que mencionó usted al principio, ¿qué tan frecuente es ver, o sea, que se repita bastante la misma causa, como por ejemplo que sean por causas anatómicas o por causas genéticas? ¿Qué tan frecuente es que una mujer tenga 2 o 3 abortos por la misma causa? Vaya, normalmente la paciente, si nosotros lo catalogamos como un aborto recurrente, dijimos que eran 3 abortos o más de manera consecutiva. Las causas más frecuentes son causas cromosómicas, es decir, cromosomopatías paternos, cuando no se da la combinación adecuada, o enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolípido. En el caso que nosotros no tengamos estas dos como causas principales, buscamos otra causa que haga que la paciente aborte o tenga una amenaza de aborto. La causa más frecuente sigue siendo la anomalía cromosómica. Sigue siendo esa. Lastimosamente no la podemos diagnosticar porque no tenemos estudio genético. En otros países, a los restos que la paciente expulsó, le toman el estudio genético y ahí detectan si las células tenían una malformación congénita o una cromosomopatía. En el país no lo tenemos. Pero dentro de las cosas que podemos investigar, que son de las cosas más frecuentes, tenemos las complicaciones anatómicas uterinas como los úteros dobles, los úteros con fibromatosis uterina, que son de las causas más frecuentes anatómicas por lo que la paciente aborta, y los hematomas retroplacentarios, es decir, una paciente que hizo un hematoma atrás de la placenta, esa, conforme van pasando las semanas, lo va a abortar. Son de las causas más frecuentes que nosotros vemos. Ni la infección de vías urinarias, ni las infecciones vaginales provocan tanta amenaza de aborto o tanto aborto como las anomalías anatómicas y los hematomas retroplacentarios. Y otra cosa son las diabéticas. Las pacientes diabéticas o la endocrinopatología diabética es la causa más frecuente cuando no está controlada, pero no porque la diabetes provoque el aborto, sino que la diabetes no controlada provoca una malformación congénita, provoca las malformaciones congénitas más frecuentes de las diabéticas son las del tubo neural. Entonces, la diabética que no está controlada, su embarazo provoca una malformación congénita del tubo neural y eso, como ya es un niño malformado, el cuerpo lo detecta que no va a tener sobrevida y lo aborta. Es decir, la diabética no controlada es la enfermedad endocrinológica más frecuente que causa abortos, ¿ya? Pero porque genera una malformación del tubo neural. Hay otras como las cardíacas que también las provoca, pero que son más frecuentes del tubo neural. Entonces por ahí anda como el orden, pero siguen siendo las anomalías cromosómicas las más frecuentes. Gracias, doctor. Permítame, solamente para responder una consulta vía chat, ¿verdad? Que me consulta sobre qué podemos hacer si una paciente consulta y no hay nadie y solo están ustedes. Asumo que por ahí anda la pregunta. Y la pregunta, no sé si va enfocada a lo legal, pero si una paciente llega a pasar consulta con historia de sangrado y les dice a ustedes como médico externo, fíjense que yo me tomé un medicamento para provocarme el aborto, usted está en la obligación
de reportarla a Fiscalía General. ¿Por qué? Porque la paciente ha cometido un delito. Y si usted no lo reporta, usted la está encubriendo. Entonces, usted lo consigna en el expediente. Aló, buena fiscalía, hay una paciente que dice, usted no dice la paciente tomó, no, que dice que tomó un medicamento para abortar. Cuando usted hace el examen físico, usted va a evaluar qué encuentra. Si encuentra tabletas, si encuentra un medicamento, si encuentra un cuerpo extraño. O sea, usted describe lo que encuentra. No describe, esto es misoprostol, o esto es una varilla, o esto es no sé, cualquier objeto extraño que se pueda introducir la paciente. Usted describe el objeto, no describe qué es. No sé si me explico. Porque es un proceso legal. Entonces, si la paciente llega con historia de sangrado, vea, y le dice que tomó algo, usted está en la obligación de reportarlo. Ahora, si la paciente llegó a pasar consulta porque tiene los síntomas de amenaza de aborto, cualquiera, amenaza o lo que sea, y no hay nadie que la atienda, no hay staff, no hay residente porque están trabajando, porque están dormidos, porque están en el servicio, por lo que sea, porque usted la atendió, usted lo que hace es darle un papelito para examinarla, porque nosotros examinamos a todas las pacientes. Obviamente, pues usted la pasa o le dice, mire, tenga paciencia, la vamos a examinar, ¿vea? O sea, siempre la vamos a atender. A veces un poco más tardado, a veces un poco más rápido. Pero por eso siempre hay un médico interno que usted le notifica como médico externo, mira o mire, viene una señora que viene por sangrado, tiene tantas semanas de embarazo, dice que es una amenaza de aborto. Y el interno lo que va a hacer es mandarla a dar datos y después la pasa para examinar. Y si no está el interno, usted mándela a dar datos y después la pasa para examinarla. Aquí no hay ningún problema en eso. O sea, nadie le va a decir nada porque usted mandó a una paciente embarazada que llegó con síntomas a dar datos. Pero eso sí, si la paciente le dice a usted, mire, fíjese que yo tomé algo para abortar, usted obviamente a este nivel, usted se lo va a reportar a su médico residente o a su médico interno. Mira, la paciente dice que tomó algo. Usted no va a hacer nada más, o sea, usted no va a notificar ni le va a llamar a nadie, usted solo va a reportarle a su médico de mayor jerarquía. ¿Vea? Hasta ahí se queda lo que usted va a hacer como médico externo. Cuando usted suba, vea, en jerarquía o usted sea el médico de la unidad de salud, porque esto también llega a la unidad de salud, usted en la unidad de salud reporta. ¿Vea? Como médico tratante, pues la paciente dice que tomó tal cosa y usted desde la unidad de salud reporta a fiscalía. Pero todo esto hay que reportarlo porque la paciente ha cometido un delito. Y si usted no lo reporta, usted es cómplice. Y se va a ir preso tanto la que cometió el delito como el cómplice. Por eso es que muchas organizaciones luchan contra el aborto, ¿verdad? Son para que se legalice en El Salvador, pero todavía no está legalizado. Entonces, si usted lo hace o lo encubre, usted es parte de cometer un delito. Y la pena es cárcel, todavía es cárcel, de más o menos 5 a 10 años. La pregunta que me tenía, no sé si, bueno, vale, creo que con eso contesto la pregunta que me hicieron en el chat. Otra pregunta me decía usted, no sé quién me iba a preguntar. ¿Dudas o preguntas? Mande. Así es. Así es. En una las membranas están íntegras y en otra las membranas están rotas. Ahí está la clave para diferenciar uno y otro. El tratamiento es el mismo, vea. Oxitocina o misoprostol y legrado después de que se expulse el producto. Entonces aquí no hay diferencia. Muy bien. No sé cuántas amenazas de abortos han visto ustedes en los turnos o cuando están de planta con su médico staff o su médico tutor.
Pero yo con mi grupo he visto varias amenazas de aborto. Entonces, es un tema frecuente, frecuente, frecuente. Ahora ya saben qué es, ahora ya saben cómo tratarlo, ahora ya pueden dar su opinión cuando vean una paciente, doctor, mire, ¿verdad que esto es una amenaza de aborto? ¿Verdad que el tratamiento va a ser tal cosa? Porque ya se le enseñó. ¿Cómo puede hacer para poder dar un tratamiento? Y eso es lo bonito de ginecología, que usted lo que mira aquí en la clase, usted lo aplica en la práctica, ¿verdad? Porque amenazas de porque aborto, le vuelvo a repetir, es de la consulta más frecuente en cualquier hospital u unidad de salud. ¿Dudas o preguntas? ¿Otra duda, otra pregunta? Doctor, yo quería saber, conforme a lo que mencionaba de lo de que si una paciente llega, ¿verdad? Y le menciona que tiene síntomas de un aborto. Entonces, nosotros vamos a tener que llamar a la fiscalía solo cuando la paciente nos diga que ella ha ingerido o que ella ha ido a una clínica, ¿verdad? Porque supongo que a veces las pacientes no van a ser como 100% por el mismo miedo, pues, por las leyes. Van a ser como que 100% sinceras con lo que dicen. Igual está también lo del médico, ¿verdad? Que tiene secreto médico que se tiene, entonces. Así es. Bueno, el secreto médico es algo que es un derecho de cada paciente. ¿Verdad? Si la paciente, el secreto médico aplica para el manejo colectivo. O sea, una paciente a usted le dice, fíjese, doctora, que este embarazo no es de mi pareja, sino que es de otra pareja, pero por favor no le vaya a decir, usted está en la obligación de cuidar el secreto profesional, porque la paciente se lo está confesando, pero el secreto profesional no aplica para los casos de fiscalía. Lastimosamente, el secreto profesional usted no se puede romper, sino que usted está obligado a romperlo si legalmente un fiscal o un juez a usted lo obliga a contar lo que la paciente le dijo. Y es a lo que vamos. Si la paciente a usted le cuenta que se practicó un aborto o que consumió algún fármaco para provocarse un aborto, usted está en la obligación de reportarlo, porque si usted guarda el secreto profesional, cuando llegue y la fiscalía se entere, vea, si en algún momento se entera porque alguien la reportó, o porque la enfermera la reportó, o porque la paciente lo dijo ya en hospitalización y el médico de hospitalización lo reportó, entonces a usted le van a preguntar, ¿y usted por qué no lo reportó? O sea, usted es cómplice. Aquí no aplica el secreto profesional en casos penales. En casos éticos sí, es decir, usted no puede compartir lo que la paciente le dice con otros colegas. Nosotros a veces contamos casos, pero no ponemos el nombre de la paciente. Pero la paciente tiene el derecho a que usted su caso clínico no lo debe divulgar, a menos que sea un proceso legal. Ahí sí. O por ejemplo, la paciente llegó por amenaza de aborto o llegó por síntomas de aborto. Y cuando le examinó, le encontró tabletas, o le encontró una varilla, o le encontró un objeto extraño. ¿Verdad? Y usted hace la notificación. Puede notificar o no puede notificar. Pero si usted encontró algo extraño, usted notifica a su jefe inmediato. Mire, encontré esto en la vagina de la paciente. Vea. Su médico de mayor jerarquía está en la obligación de reportarlo a las autoridades del hospital y van a ser las autoridades del hospital las que se encarguen si se reporta a fiscalía o no se reporta. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier cosa, puede ser un intento de aborto como puede ser cualquier cosa. Entonces usted no está en la obligación de describir la paciente se intentó provocar un aborto, no, porque usted no lo sabe. Usted solo va a reportar los hallazgos clínicos. Entonces ahí es diferente. Si usted encontró algo en la vagina de la paciente que usted sospecha, usted puede decir, no, esa señora se lo provocó, pero usted no lo sabe y la paciente no lo dice. Entonces usted lo reporta a su médico de mayor jerarquía. El médico de mayor jerarquía lo reporta a las autoridades del hospital para que ellos hagan la notificación o no hagan la notificación. Pero usted no hace mayor cosa. No sé si me explico.
¿Quedó claro? Sí, más Sí, o menos. sí. Ok. Entonces, en procesos legales, ahí sí no. Ahí tiene que romper el secreto profesional y contarlo, porque a veces usted puede ser cómplice. Y eso es lo peor para nosotros, que nos tachen de cómplice. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿Dudas o preguntas? Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Suponiendo de que pues no hayamos encontrado algo extraño al momento del examen físico en la paciente, ¿cómo pudiéramos como identificar con mayor facilidad si ese como amenaza de aborto es provocado o espontáneo? Y digamos, si en todo caso es espontáneo, ¿esos igual se notifican o es como que ya hay algo clínico que nosotros podemos identificar como para no tener que notificarlo? Ok. La mayoría de los casos, si bien el 90, el 95%, mejor dicho 98 casi, de las pacientes que consultan por síntomas de aborto son espontáneos. ¿Ya? Nadie se los ha provocado. Primero porque ya todos sabemos a nivel nacional que esto es penado. Entonces la mayoría de abortos son espontáneos, es decir, la paciente no sabía que estaba embarazada o muy probablemente empezó a tener síntomas porque es diabética, porque es hipertensa, porque tiene una malformación congénita, porque es una cromosomopatía. Entonces el 90-95% de estas consultas son espontáneas. Usted no va a reportar nada porque es espontáneo, porque la paciente no tiene la culpa de haber tenido o sufrido estos síntomas de aborto. Entonces no se reporta para nada. Usted la maneja como una forma espontánea. Ahora, si la paciente consulta y usted al examen físico le encuentra tabletas, le encuentra el cervix roto, lacerado, cortado, ¿vea? Le encuentran metales que le vienen del útero, ¿vea? A veces hemos encontrado pedazos de varilla que vienen del útero. Usted dice, esto es un aborto provocado, posiblemente. Posiblemente. Entonces usted hace lo mismo que le acabo de mencionar. Reporta a su médico de mayor jerarquía. Pero esos son como estigmas que usted puede asumir que la paciente se ha provocado el aborto, pero no existe un signo patoneumónico que le diga sí se lo provocó. Si usted al examen físico no le encontró nada, el cervix está normal, usted no puede decirlo, esto se lo provocó, porque es imposible, no podemos hacerlo. Hace poco había una paciente, ayer mejor dicho, vean, donde la fiscalía nos pedía que nosotros les dijéramos si una paciente se había provocado un aborto, porque un familiar de la paciente reportó, mejor dicho, la pareja reportó que ella se había consumido medicamento para provocarse. Cuando llegó al hospital, la paciente llegó con un sangrado. Al examen físico llegó con el cervix abierto, ¿vea? Presencia de restos ovulares. Y al examen, al preguntarle a la paciente, ella dijo que había empezado con sangrado, que había empezado con dolor, que fue de manera espontánea, que no había consumido nada ni nada. Y al examen físico eso encontramos. El diagnóstico fue una sospecha de un aborto incompleto, le hicimos un ultrasonido y el ultrasonido reportaba restos ovulares. El tratamiento fue un aspirado manual endouterino y la paciente se fue de alta. Eso fue el año pasado. Este año se inició un proceso judicial porque uno de los familiares reportó, porque la paciente dijo a una amiga, creo yo que había sido, que había tomado pastillas para abortar. La amiga se lo dijo al exnovio o al papá en ese momento de ese embarazo y se reportó a la fiscalía. Llegó la fiscalía y nos preguntó, ¿ustedes encontraron algo que diga que la paciente se provocó el aborto? Y como nosotros, pues como eso fue el año pasado, revisamos el expediente y en el expediente no había nada. Entonces la fiscalía nos decía, pero díganos si se lo provocó. Es que no se puede saber, les digo yo. Esto no se puede saber porque el expediente clínico no encontramos nada. Y como si yo no encuentro nada, yo no estoy en la obligación de mentir para complacer a nadie.
Yo les digo, aquí no encontramos nada. Y en los exámenes que le tomaron tampoco encontramos nada. Entonces, ¿qué va a pasar con este proceso judicial? No tiene validez. Porque aunque la paciente o quien sea diga que la paciente lo hizo, el médico determina si encontró algo. Y como no encontramos nada, el proceso pues va a quedar como en archivo. Entonces, no puede usted reportar lo que no encuentra. Y lastimosamente, estigmas